Me quedé allí, empapada en mi vestido blanco de compromiso, mientras mi futura suegra anunciaba que mi prometido se casaba con otro. 50 invitados presenciaron cómo me llamaba cazafortunas y me arrojaba agua helada a la cara. Creía que había ganado. Entonces, las puertas del salón de baile se abrieron y entró Karma con un traje de $1.000 millones. Antes de adentrarnos en esta historia de venganza que te dejará boquiabierto, suscríbete y activa las notificaciones. No creerás cómo esta familia privilegiada recibió su merecido. Ahora, déjame contarte cómo mi peor día se convirtió en lo mejor que me ha pasado en la vida. Me llamo Nova y, hace 3 años, pensé que había encontrado al amor de mi vida. Se llamaba Damián Sterling. Sí, los Sterling, la familia del imperio inmobiliario. Pero cuando lo conocí en la inauguración de una galería de arte, no tenía ni idea de quién era. Era simplemente un tipo encantador que entendió perfectamente por qué pasé 20 minutos contemplando un cuadro abstracto. Hablamos durante horas aquella noche. Y por primera vez en mi vida, sentí que alguien realmente me veía. Soy diseñadora gráfica. Nada del otro mundo, nada glamuroso. Trabajo desde mi pequeño apartamento. Bebo demasiado café y pierdo la noción del tiempo cuando trabajo en un proyecto que me apasiona. Mi vida era sencilla, y me gustaba así. A Damián parecía encantarle eso de mí. Aparecía en mi puerta con comida para llevar, se sentaba en el suelo mientras yo trabajaba y me decía que era la persona más auténtica que había conocido. Durante 3 años, construimos algo hermoso juntos. O al menos eso creía. La propuesta tuvo lugar en la azotea de un restaurante con vistas a la ciudad. Damián se arrodilló y juro que se me paró el corazón. El anillo era precioso, un diamante sencillo pero deslumbrante que reflejaba la luz de la forma más mágica. Dije que sí antes incluso de que terminara de preguntarme. Esa noche, abrazada a él, me prometió que su familia me querría tanto como él. Debería haberlo sabido. Debería haber visto la duda en sus ojos al decirlo. Conocer a Margaret Sterling fue como entrar en un congelador. La mujer me miró como quien examina una mancha en una alfombra cara, con disgusto y el deseo inmediato de quitarla. Su mansión era enorme, fría y estaba llena de retratos de antepasados de semblante severo que parecían juzgarme desde sus marcos dorados. Margaret me rodeó como un tiburón, haciendo comentarios sobre mi modesta carrera y preguntas incisivas sobre mis antecedentes familiares. No dejaba de mencionar a una tal Amelia Whitmore, hablando sin parar de lo encantadora que era y de la familia tan respetable que provenía. Damián apenas dijo una palabra en mi defensa. Solo intentaba cambiar de tema, cada vez más incómodo. Esa debería haber sido mi primera señal de alarma, pero el amor ciega, ¿verdad? Me convencí de que Margaret solo necesitaba tiempo para entrar en confianza. ¡Qué tonta fui! Después de esa cena, no podía dejar de pensar en Amelia Whitmore. Hice lo que cualquier mujer moderna haría. La busqué en Google y ahí estaba, perfecta en todos los sentidos que, al parecer, importaban a gente como Margaret. Dinero de abolengo, contactos en la alta sociedad, un rostro digno de portada de revista. Pero lo que realmente me revolvió el estómago fueron las fotos que encontré de ella y Damián juntos, de años atrás. Parecían la pareja perfecta, de esas que salen en las revistas de sociedad. Cuando confronté a Damián al respecto, suspiró como si yo estuviera exagerando. Admitió que habían salido brevemente, dijo que su madre nunca superó la ruptura, pero juró que Amelia ya no significaba nada para él. Me tomó el rostro entre sus manos y me prometió que yo era la mujer que quería. Y como una tonta, le creí. Deseaba con todas mis fuerzas creerle. 2 semanas después, Margaret me llamó. Su voz era dulce, casi empalagosa. Dijo que quería enmendar sus errores organizándonos una fiesta de compromiso. Afirmó que había estado reflexionando sobre su comportamiento y quería empezar de cero. Todos mis instintos me gritaban que aquello estaba mal, pero Damián estaba tan feliz. Dijo que significaba que su madre finalmente me aceptaba. Así que acepté, ignorando el nudo de pavor que sentía en el estómago.
Margaret insistió en controlar cada detalle de la fiesta. El lugar, la lista de invitados, incluso mi ropa. Me mandó a enviar un vestido a mi apartamento, un vestido de compromiso blanco que parecía de otra época. Era bonito, de una forma conservadora y tradicional, pero no era para nada yo. Me sentía como un disfraz. Cuando intenté sugerir ponerme otra cosa, el tono dulce de Margaret se tornó cortante. Dijo que así se vestían las novias de clase alta y que, si quería formar parte de la familia, tenía que respetar sus tradiciones. Damián la apoyó, así que me puse el vestido. La mañana de la fiesta, intenté llamar a Damián al menos una docena de veces. Todas las llamadas fueron directamente al buzón de voz. Le envié un mensaje preguntándole si estaba bien, diciéndole que estaba nerviosa. Nada. Cuando llegué al hotel de lujo donde se celebraba la fiesta, me temblaban las manos. Entré sola en el salón de baile e inmediatamente sentí como si hubiera entrado en otro mundo. La sala estaba llena de gente que parecía salida de una revista de moda. Diamantes, vestidos de diseñador, conversaciones sobre casas de vacaciones y galas benéficas. Me sentí tan pequeña con ese vestido blanco que, de repente, parecía más un blanco que una celebración. Margaret me vio enseguida y se acercó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me besó la mejilla y me dijo que esperara en una mesita a un lado de la sala. «Espera», dijo. «Empezaremos pronto». Fue entonces cuando vi a Amelia. Estaba al otro lado de la sala, con un impresionante vestido rojo, riendo con los invitados y comportándose como si fuera suya, como si perteneciera allí. El pánico me oprimió el pecho. Intenté cruzar miradas con Damián. Lo vi hablando con su padre cerca de la barra, pero no me miraba. Mantenía la vista baja, los hombros tensos. Algo iba muy mal. Margaret se dirigió al frente de la sala y cogió un micrófono. El público enmudeció, alzando las copas de champán con expectación. Me puse de pie, alisándome el vestido, intentando calmar mi corazón acelerado. Había llegado el momento. El anuncio de nuestro compromiso, nuestra celebración. Gracias a todos por venir. La voz de Margaret resonó alegre y radiante. Estamos aquí para celebrar un compromiso. Comencé a avanzar, esperando que me llamaran. Estoy absolutamente encantada de anunciar el compromiso de mi hijo. Tal vez culpa, pero también resignación. Como si ya hubiera tomado su decisión y yo solo fuera un problema que había que solucionar. Antes de que pudiera responder, Margaret se interpuso entre nosotros. 2 guardias de seguridad aparecieron a su señal, bloqueándome el paso. ¿De verdad creías que mi hijo se casaría con una don nadie como tú? Su voz resonó con fuerza, abriéndose paso entre los murmullos confusos de la multitud. Quería que todos oyeran. Esta chica ha estado acosando a mi hijo, haciéndose pasar por su prometida. Sentí que la habitación se movía a mi alrededor. Empezaron a aparecer teléfonos. Los susurros se hicieron más fuertes. Margaret continuó, su voz elevándose con una indignación fingida. Sacó unos papeles. Pruebas, según ella, alegando que yo había estado acosando a su familia para sacarles dinero. Me pintó como una acosadora delirante que se había inventado toda una relación. Intenté defenderme, pero mi voz salió quebrada y débil. Tengo un anillo. Levanté la mano, el diamante brillando. Damián me propuso matrimonio. Llevamos 3 años juntos. Mi voz temblaba, las lágrimas corrían por mis mejillas. Odiaba llorar. Odiaba que me vieran derrumbarme. Margaret se rió. Se rió de verdad. Ese anillo es bisutería, querida. ¿De verdad te lo creíste? Se giró hacia el público, manipulándolos como si fueran una audiencia. ¿Te lo puedes creer? Probablemente se lo compró ella misma para alimentar su delirio. Convincente. Fue entonces cuando Damián habló. Finalmente, después de todo esto, abrió la boca. Nova, lo siento. Esto nunca fue serio. Malinterpretaste lo nuestro.
Su voz era monótona, ensayada. Lo había practicado. Lo habían planeado juntos. Todo encajaba. Las llamadas ignoradas, el teléfono apagado, la repentina amabilidad de Margaret, el vestido blanco que me hacía parecer inocente y tonta. Esto era una trampa, una ejecución pública diseñada para humillarme por completo, de modo que jamás me atrevería a desafiarlos, y Damián había estado involucrado desde el principio. Te amaba, susurré, y odié lo rota que sonaba mi voz. Creí que me amabas. El rostro de Margaret se contrajo con disgusto. Amor. Las chicas como tú no conocen el amor. Conocen la oportunidad. Saben cómo detectar a un hombre rico y clavarle las garras. Se volvió hacia Amelia, que la observaba con cruel diversión. Mírala con ese vestido. Parece una niña jugando a disfrazarse. Es realmente vergonzoso. La voz de Amelia era un veneno dulce como el azúcar. ¿De verdad creías que pertenecías aquí con gente como nosotros? La multitud se había vuelto completamente en mi contra. Lo veía en sus rostros. Juicio, lástima, desprecio. Algunos se reían abiertamente. Intenté aferrarme a mi dignidad. Intenté mantenerme firme mientras mi mundo se derrumbaba. Te amaba, Damián. Creía que me amabas. Supongo que me equivoqué en todo. Mi voz se quebró al pronunciar la última palabra. Margaret le hizo una seña a un camarero que se apresuró a traerme un vaso de agua helada. Déjame ayudarte a refrescarte después de esta ilusión, dijo, y antes de que pudiera comprender lo que sucedía, me arrojó el vestido entero. El agua helada me golpeó como una bofetada. El vestido blanco se volvió completamente transparente, pegándose a mi piel. Mi maquillaje se corrió en regueros negros por mi rostro. El frío fue impactante, pero no tanto como el sonido que llenó la sala. Jadeos mezclados con risas. La gente se reía de mí, me sacaba fotos, me grababa videos. El golpe final de Margaret llegó con un gesto despectivo de la mano. Seguridad, saquen a esta cazafortunas de mi fiesta. Los guardias se acercaron a mí, y me quedé paralizada. No podía respirar. Esto era todo. El peor momento de mi vida. Iban a sacarme de allí a rastras, empapada y humillada, mientras todos miraban y se reían. De repente, las puertas del salón de baile se abrieron de golpe. El sonido resonó en la sala como un disparo, y de pronto todos guardaron silencio. Me giré, como los demás, para ver quién había interrumpido el momento de gloria de Margaret. Un hombre entró, y juro que el ambiente cambió. Captó la atención sin decir palabra, vestido con un impecable traje gris, flanqueado por dos asistentes y una mujer con un maletín de cuero que claramente era abogada. Tardé un segundo en procesar lo que veía entre lágrimas. Entonces, casi se me para el corazón. Adrien, mi hermano Adrien, que se suponía que estaba en Singapur cerrando un trato. Adrien, a quien no le había contado nada de la fiesta porque no quería molestarlo. Adrien, que parecía furioso, de esa forma aterradora en la que no alza la voz ni muestra casi ninguna emoción. Su mirada recorrió la sala y se posó en mí. Empapada, temblando, rodeada de guardaespaldas y con un vestido transparente. Vi cómo se le tensaba la mandíbula, cómo apretaba los puños antes de controlarse. Luego caminó directamente hacia mí, ignorando a todos los que intentaban llamar su atención. Un murmullo recorrió la multitud. Es Adrien Hayes. El mismísimo Adrien Hayes. Dios mío. Adrien llegó hasta mí y se quitó la chaqueta del traje, poniéndomela sobre los hombros. Sus manos eran suaves, pero su voz era tranquila. Siento llegar tarde, Nova. El tráfico del aeropuerto. Lo dijo como si lo hubiéramos planeado todo, como si simplemente se hubiera retrasado unos minutos para una cena familiar normal. Vi como el rostro de Margaret palidecía, su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. Lo había reconocido. Todo el mundo conocía a Adrien Hayes, magnate tecnológico multimillonario, inversor de capital riesgo,
el hombre cuyas inversiones podían llevar a la ruina a empresas enteras. Y él me acababa de llamar hermana. Margaret se abalanzó hacia adelante, con una actitud completamente transformada. La crueldad había desaparecido, reemplazada por una dulzura desesperada. Señor Hayes, qué honor tan inesperado. No sabía que usted era Nova. Ni siquiera pudo terminar la frase. Adrien la interrumpió con una sola mirada. ¿No te dabas cuenta de que mi hermana merecía tu más mínima decencia humana? Su voz era suave, casi coloquial, lo que de alguna manera la hacía aún más aterradora. Se giró hacia la sala. Pido disculpas por interrumpir esta celebración. Vine a sorprender a mi hermana pequeña en su fiesta de compromiso, aunque parece que ha habido cierta confusión sobre quién se va a comprometer. La abogada dio un paso al frente, abriendo su maletín. Tenemos mensajes de texto entre Damien Sterling y Nova Hayes, que abarcan 3 años. Tenemos recibos de un auténtico anillo de compromiso de diamantes de 5 quilates que el señor Sterling compró por $85,000. Tenemos reservas en restaurantes, viajes y contratos de alquiler del apartamento que compartían. Conectó su tableta a la pantalla de proyección del local, y de repente, la pared se llenó de pruebas. Fotos de Damián y yo juntos, capturas de pantalla de sus mensajes diciéndome que me amaba, que estaba deseando casarse conmigo, que yo era su todo. Reservas en restaurantes para aniversarios, billetes de avión de viajes que habíamos hecho juntos, nuestros nombres en un contrato de alquiler. Todas las pruebas de que nuestra relación era real, de que yo no estaba delirando ni era una acosadora, de que ellos eran los mentirosos. Margaret y Damián parecían haber recibido una bofetada. Amelia palideció por completo y se alejó de Damián como si fuera radiactivo. La energía del público cambió de nuevo. Ahora miraban a los Sterling con sospecha y repugnancia. Adrien continuó, con la voz aún inquietantemente tranquila. Margaret Sterling, la empresa de tu familia ha estado buscando inversión para tu proyecto de desarrollo en el centro, el complejo de torres en la Quinta Avenida. Los ojos de Margaret se abrieron de par en par. No sabía que Adrien estuviera involucrada. Mi firma de capital de riesgo era tu principal inversor potencial, un acuerdo de $500 millones. Pude ver el momento en que lo comprendió, la comprensión de lo que acababa de destruir. Se llevó la mano a la garganta como si no pudiera respirar. Adrien enfatizó el pasado. Hace 10 minutos, llamé personalmente a todos los inversores importantes de esta ciudad. Les expliqué cómo trata la familia Sterling a la gente, cómo humillan y estafan públicamente a mujeres inocentes por diversión. Tu proyecto está muerto, Margaret. Nadie lo tocará. El padre de Damián, que había permanecido en silencio todo este tiempo, emitió un sonido ahogado. Lo vi agarrarse al respaldo de una silla para no caerse. Ese proyecto era el futuro de su empresa. Sin él, estaban acabados. Pero Adrien no había terminado. Se volvió hacia Amelia, que había estado intentando escabullirse sin ser vista. Señorita Whitmore, la farmacéutica de su familia solicitó recientemente la aprobación de la FDA para un nuevo medicamento. Una aprobación muy lucrativa que valdría miles de millones. Amelia se quedó paralizada. Mi hermana forma parte del consejo asesor que hace recomendaciones a la FDA. Me pregunto qué pensarían de alguien que participó en acoso y difamación pública. Amelia empezó a protestar diciendo que no había hecho nada, pero el abogado de Adrien reprodujo otra grabación. De repente, la habitación se llenó de audio. Las voces de Amelia y Margaret, grabadas días atrás, planeando todo esto, hablando de cómo destruir a esa don nadie y darle una lección que jamás olvidará. Hablando de humillarme tanto que nunca más me atrevería a aparecer en sus círculos. Amelia sollozó y salió corriendo de la habitación. Adrien retrocedió entonces, dándome espacio, dándome la palabra. Y a pesar de todo, a pesar de estar empapada, humillada y con el corazón roto, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no era la víctima. Estaba en una habitación llena de gente que me juzgaba,
se reía de mí y me consideraba deficiente. Y ahora sabían la verdad. Los miré a todos. Esa gente con su ropa cara, sus joyas caras y sus corazones mezquinos y crueles. Todos vieron cómo sucedía esto, dije, con la voz más firme. Algunos se rieron. Me juzgaron por mi ropa, mi trabajo, mi pasado. Pero ninguno me preguntó si estaba bien. Ninguno cuestionó si esto era correcto. Me volví hacia Damián, que no podía mirarme a los ojos. Te amé. Eso fue real. Cada momento que compartimos, cada promesa que hice, fue real. Pero fuiste demasiado débil para enfrentarte a tu madre. Me humillaste para complacerla. Y eso lo dice todo sobre quién eres. Me quité el anillo, ese anillo tan real, tan caro, y se lo puse en la mano. Espero que Amelia disfrute siendo controlada por tu madre. Se merecen el uno al otro. Luego miré a Margaret y dejé que viera todo lo que sentía. No solo el dolor y la traición, sino también la fuerza que nacía en mi interior. Me llamaste basura. Me tiraste agua como si fuera algo desechable. Pero escucha, Margaret. La basura flota. Y sigo en pie. Margaret cayó de rodillas. Literalmente cayó de rodillas frente a todos. Su vestido de diseñador se amontonó en el suelo. Por favor, señor Hayes, esto es un malentendido. Podemos arreglarlo. Me disculparé. Lo arreglaremos. Por favor, no destruya a nuestra familia. La respuesta de Adrien fue gélida. Deberías haber pensado en eso antes de tirarle agua a mi hermana. La llamaste basura. La humillaste públicamente. Cuestionaste su valía. Ahora toda la ciudad sabe qué clase de familia son ustedes en realidad. Hizo una pausa, dejando que asimilaran sus palabras. Y lo recordarán. El padre de Damián finalmente encontró su voz, volviéndose hacia Margaret con una furia que nunca antes le había visto. ¿Qué has hecho? ¿Qué le has hecho a esta familia? Tomé a Adrien del brazo y juntos caminamos hacia la salida. La multitud se apartó como si fuéramos de la realeza, que supongo que en ese momento lo éramos. Nadie se reía. Nadie sonreía. Simplemente nos observaban con una mezcla de asombro y admiración mientras nos dirigíamos a la puerta. Justo antes de irnos, me giré por última vez. Saqué un recibo de mi bolso, el de la joyería que había guardado como recuerdo. Por cierto, Margaret, esta bisutería que tanto te hizo gracia. Damián se gastó $85,000 en ella. Supongo que al final pensó que yo valía algo. El silencio tras nosotros era ensordecedor. Eso fue hace 6 meses. 6 meses. Eso lo cambió todo. El negocio de la familia Sterling se derrumbó en 3 meses. Resulta que cuando te enemistas con uno de los inversores más poderosos de la ciudad, y cuando un video tuyo humillando públicamente a alguien se vuelve viral, la gente ya no quiere trabajar contigo. Sorprendente. ¿Verdad? El compromiso de Damián y Amelia se rompió a las 3 semanas. Al parecer, estar bajo el control de Margaret no era tan atractivo cuando no había dinero ni estatus que lo amortiguaran. Por lo que supe, Damián se mudó a Seattle para trabajar en una empresa de marketing de nivel medio. Margaret se convirtió en una paria social. La misma sociedad que antes la acogía ahora la evita a toda costa. En cuanto a mí, prosperé. Abrí mi propio estudio de diseño. Resulta que ser la hermana de Adrien Hayes me abrió algunas puertas, pero fue mi trabajo lo que las mantuvo abiertas. Ahora soy feliz. Realmente feliz, de una manera que nunca lo fui con Damián. Esa noche me destrozó, sí, pero también me liberó. Aprendí que a veces la peor traición conduce a la mejor transformación. Aprendí que la gente te muestra quién es realmente si les das la oportunidad. Y aprendí que nunca necesité la aprobación de gente como Margaret Sterling. Nunca necesité demostrar mi valía a quienes no podían verla. Adrien no solo me salvó esa noche. Me recordó quién soy en realidad. Alguien que nunca necesitó su aprobación. Y así fue como un vaso de agua lavó mi vida falsa y reveló mi verdadero poder.
Si esta historia te puso la piel de gallina, dale like y deja un comentario contándome qué habrías hecho tú en mi lugar. Suscríbete para leer más historias sobre karma, venganza y defenderte. Recuerda, nunca dejes que nadie te haga sentir inferior, porque quizás seas pariente de alguien poderoso. Soy Nova y nos vemos en el próximo video. Sigue adelante con fuerza.